Pues gracias a Dios estamos aquí, domingo 17 de mayo del 2026, y les voy a contar un dato interesante. Justo estamos a un mes del cumpleaños de mi esposita, y es que para que vayan ahí preparando sus regalitos y todo, y la fiesta, ¿no? Y bueno, cada vez estamos más cerca de completar la primera mitad de este 2026. Ya se ha pasado el tiempo corriendo, ¿no? Volando, como decimos. Y te recuerdo el tema y visión de este año. Año de 10, totalidad. Año de 10, totalidad. Repítelo conmigo. Año de 10, totalidad. Efesios 3:19. ¿Quién lo recuerda? Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. No lo olviden. Conocer, preparados. Ser llenos, equipados. ¿Sí? Este mes estamos con el tema serie Legados, donde hemos hablado de mujeres que han dejado huella con sus acciones y valores, y también con su amor. No solo transmitieron bienes materiales, sino que también inmateriales. De esto se trata el legado, dejando algo útil, algo que es bueno. Lucas 1:45 y Proverbios 31:29 juntos dicen así: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. La diplomacia no se trata de solo ser amables. Es el arte de gestionar intereses contrapuestos para alcanzar acuerdos y evitar el conflicto. En Primera de Samuel encontramos la historia de una mujer llamada Abigail. Ella era la esposa de un hombre que era duro y de malas obras, llamado Nabal. Este nombre significa necio, insensato. En esta historia podemos ver que David, antes de tomar el trono, mandó mensajeros a Nabal para solicitarle apoyo, haciéndole saber que habían cuidado a sus pastores. Este hombre, que era duro, contestó con una negativa, diciendo que no iba a tomar de su pan, su agua y su carne para hombres que no sabían ni de dónde eran. ¿Qué causó? Pues que David buscara tomar acciones contra este hombre, llamado Nabal, si se acuerdan, ¿no? ¿Saben qué hizo? Llevó 400 hombres con él, David. Y en este punto es donde aparece Abigail, quien después de escuchar a un mensajero que la hizo saber cómo David y sus hombres nunca habían tratado mal a sus siervos, y además que Nabal había saherido, esto quiere decir, había humillado a los mensajeros de David después de haberlos recibido. Y esto, como consecuencia, estaba trayendo un mal contra su marido y su casa. ¿Qué hizo ella? Tomó 200 panes y vino, ovejas guisadas, grano tostado, racimos de uvas pasas y panes de higo seco, y fue al encuentro de David, sin decirle nada a Nabal en ese momento. En el versículo 23 y 24 del capítulo 25 de Primera de Samuel, vemos lo que la diplomacia es en su esplendor. Fíjate lo que dice:
Y Abigail vio a David, vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Con esto, yo quiero hablarte de 6 pilares diplomáticos. ¿Estás listos para escucharlos? ¿Sí? ¿Preparados? Sale. Primer pilar: la gestión de crisis. Esto es la capacidad de mantener la calma y actuar con eficacia cuando el conflicto ya ha estallado y este conflicto es algo inminente. No se trata solo de planificar el futuro, sino de que saber qué hacer cuando el fuego ya está encendido. Y esto para evitar que se convierta en un incendio total. O sea, ya la mecha ya se prendió, ya inició todo. Y muchas veces nosotros podemos estar corriendo de aquí para allá. ¿Y qué hago? ¿No? Entonces, ¿qué requiere? Rapidez mental, control de las emociones y una evaluación fría de los daños, no que están, sino que pueden venir. ¿Qué fue lo que hizo ella? Iniciativa y rapidez. Abigail no esperó a que el desastre llegara a su casa. Ella, al enterarse del peligro, ¿qué hizo? Actuó. Pero no solamente fue un accionar de, bueno, pienso que hay que hacer, fue un accionar prontamente. Entonces, la diplomacia efectiva es preventiva, no solo reactiva. ¿Sí? Segundo pilar: la negociación. Esto es la capacidad de encontrar un terreno común, donde ambas partes sientan que ganan algo, o al menos evitan una pérdida mayor. ¿Qué fue lo que hizo ella? Hizo una logística generosa. Ella no llegó con las manos vacías con David, ¿verdad? Llevó presentes, y no cualquier cosa, llevó comida, llevó algo que necesitaba David y sus hombres. Lo que ella hizo fue suplir esa necesidad física, demostrando que la diplomacia también se sustenta en actos concretos de servicio. Tercer pilar: comunicación asertiva. Esto quiere decir que cuando tú vas a hablar, vas a decir la verdad de la forma adecuada, en el momento preciso y a la persona correcta. ¿Sí me estás siguiendo? Porque a veces nosotros decimos, hay que decir la verdad, y la decimos a quien sea, como sea, en el momento que se nos ocurra. Pero estoy diciendo que una comunicación asertiva es hacerlo en el momento preciso, con la persona precisa y de la manera, de la forma adecuada, porque no solo se dicen las cosas por decir. ¿Qué hizo ella? Decir, fíjate, decir la verdad incómoda con gracia. Ella tuvo la audacia de decirle al futuro rey que si seguía adelante con su venganza,
Porque si lees la historia sabrás que David iba a ir a... Le dijo, tendría remordimiento y pesadumbre de corazón. Entonces, fíjate que decirle a un guerrero que está armado, que se está equivocando, requiere de asertividad, de saber cómo decirlo, de qué manera decirlo. Y ella lo hizo sin sonar acusadora, sino protectora. No sé si te da sentido hasta aquí. Fíjate cómo podemos leer la historia y ya sabemos, qué bien, qué bonito, pero si piensas en estos detalles, no era cualquier cosa ir a pararse frente a este guerrero armado. Cuarto pilar, la empatía estratégica. Si entendemos las motivaciones, el dolor o el orgullo de la otra parte, entonces vamos a saber cómo abordar el problema. ¿Qué hizo ella? Apelar a la visión a largo plazo. Si puedo decir algo, este punto es el más fuerte de todos. Ella le recordó a David quién era él, un ungido de Dios. Le hizo ver que si mataba a Nabal, su conciencia tendría una mancha cuando llegara al trono. Entonces, la diplomacia busca que el otro tome la mejor decisión para su propio bien y para su futuro. El quinto pilar que quiero hacer mención es la pacificación o mediación. Esto quiere decir, o tiene que ver con intervenir en una disputa para calmar las emociones intensas y permitir que la lógica prevalezca sobre la ira. Porque sabemos que cuando alguien está enojado, lo que menos utiliza es la lógica, ¿no? Entonces, ¿qué hizo ella? Asumir la responsabilidad. Si tú lees este pasaje, cuando ella llega y se postra delante de David, le dice: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Al quitarle la culpa a su esposo necio Nabal y tomarla a ella, le dio a David una salida elegante para no derramar sangre sin parecer débil. ¿Sí? ¿Todavía estás aquí conmigo? Nos levantamos a hacer para que se vayan despertando con el calorcito. Último pilar, sexto pilar, que quiero que tengas presente, porque estos pilares ahorita los vamos a considerar y a meditar, ya desarrollándolos un poquito más. Sexto, el protocolo y el respeto. El uso de formas, gestos y palabras que honran la dignidad del otro, reduciendo la actitud defensiva. ¿Qué hizo Abigail? Humildad como herramienta. Al postrarse ante David, ella rompió la barrera de ira de él. O sea, él podía venir con todo, ella se postró y rompe esta barrera. David venía como un guerrero, pero no como cualquier guerrero, venía como un guerrero ofendido, ya con la espada casi desenvainada. Ella lo recibió tratándolo no como un guerrero, sino como a un rey. El respeto desarma la violencia. Aquí como un comentario ahí de paréntesis, tal vez lo van a ver un poquito más claro más adelante, pero hace unos domingos atrás que tuvimos este
tema, incidente con unos oficiales de una patrulla, y no porque estuviéramos haciendo algo malo, pintando paredes o así, pero pues no estábamos tal vez cumpliendo en su totalidad cómo hacer las cosas. Y me acordaba de esto porque al estar ahí, de alguna manera rompimos esta posible prepotencia al tener este pilar, este protocolo y respeto. Dimos su lugar, establecimos la razón, y les puedo decir que cambió todo el panorama, ¿no? Sé que Dios nos da esa gracia, pero son cosas que les quiero compartir y entender porque son parte de esto con lo que hemos sido equipados. Entonces, ¿qué pasa hoy? Hoy cuando oímos diplomacia, lo que pensamos, no sé ustedes, pero yo cuando oigo diplomacia, lo que pienso es en una persona que es un funcionario político que representa a su estado en el extranjero. Porque ese es como cuando más escuchamos diplomacia, ¿no? El diplomático. Con esto te quiero decir que por eso vivimos en una cultura de cancelación, donde nos sentimos con el derecho de pasar encima de los demás, donde el mejor interés es el que nos puede dar el banco cuando guardamos dinero en las cajitas de nuestra cuenta, ¿no? Ese es el mejor interés que se nos viene a la mente cuando pensamos en esto. Entonces, si usáramos como ejemplo a Abigail, en esto que hoy vemos en nuestra sociedad, podríamos encontrar lo siguiente: reacción contra protección. Hoy, lo que en su mayoría nos mueve a reaccionar, y hasta lo usamos, ya es una frase que usan ya comúnmente, lo que nos lleva a reaccionar es lo que vemos en las redes sociales. Que le ponemos el like, que le ponemos el me gusta, el me interesa o un dislike. Esas son las reacciones que hoy existen, ¿no? Y nuestra respuesta ante las situaciones, ante las cosas, es con la misma moneda de la ofensa. Así como Nabal, o la primera reacción que tuvo David. En Abigail vemos cómo es posible interrumpir, romper, eliminar, quitar el ciclo de la violencia con una acción constructiva. ¿Sí? Ahora, otra cosa que hoy podríamos considerar, si pusiéramos a Abigail como ejemplo, el yo versus el nosotros. La diplomacia moderna generalmente lo que busca es solo el beneficio propio, negociando cosas que pueden, ¿sí?, ayudar a todos, pero en un efecto boomerang. ¿Saben cómo es el efecto boomerang? ¿Saben cómo funcionan los boomerangs? Lo lanzas, va y regresa. Entonces, en la diplomacia de hoy, nosotros vemos en la sociedad que se ayuda a otros en este efecto boomerang. Ayuda a los otros porque al rato eso me va a regresar a mí. Y así, de esta forma, yo, como decimos coloquialmente, ¿no?, yo salgo siendo el ganón. Tenía por ahí un jefe que me decía que yo sí, que yo buscara siempre tener relaciones con personas, o sea, relacionarme, tratar con gente,
que yo pudiera considerar que en un futuro me pudieran servir para mi propósito. Y esa es la mentalidad de esta sociedad donde vivimos. No es pensar en los demás, sino es pensar en cómo yo ayudar a los demás me va a ayudar a mí. Entonces es cierto que Abigail buscó el bienestar de su casa, pero al mismo tiempo el bienestar espiritual de su enemigo, David, por decirlo de una forma, pues iba contra su casa, ¿no? Pero ella pudo ver la trascendencia si permitía que siguieran en lo que pensaba hacer, porque la trascendencia no solamente era que su familia o su casa fuera destruida de Abigail, sino lo que iba a pasar con David. Y ella vio no solo el beneficio de ella, sino el beneficio de un país. Hoy nos hace falta esa visión donde tu paz trae trascendencia en la vida de, no mía, que sí, pero va a trascender en la vida de los que en un futuro puedan relacionarse contigo. Si tú estás bien, yo estoy bien, ¿no? Si tú estás bien, entonces cumples el propósito que Dios tiene para ti. ¿Sí? ¿Sí me estás siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Ahora, otra cosa, la pérdida del respeto. En la sociedad actual, el respeto por la autoridad o por la dignidad del adversario se ha perdido. Nos sentimos con el derecho de no solo enojarnos, sino de ser agresivo-pasivos. Y con esto, pelear nuestros derechos. Y eso ya se ha vuelto también como lo normal. Nos llega a molestar que de repente queremos ir a un lugar y está cerrada la calle porque alguien está peleando sus derechos. Y se siente en la libertad de hacerlo. Y ya pues decimos, bueno, pues ya es lo normal. Hace poco fui al centro, ya tenía un buen rato que no iba aquí al centro de Pachuca. Y cuando llego y veo el reloj, ¿no?, que es muy emblemático, me dio mucho gusto porque ya lo habían, no sé cuánto tiempo tiene que lo hayan limpiado, pero el año pasado estaba muy feo, todo pintarrajeado, y lo habían pintarrajeado precisamente en una marcha. No voy a decir de qué para que nadie se sienta ofendido, pero lo pintaron en esa marcha y estaba todo horrible. Y estaban peleando por un derecho, ¿no?, por algo que no están haciendo conmigo o con mi tipo de persona, no sé. Lo tremendo es que peleando mi derecho, pisoteo los derechos de los demás, ¿no? Entonces, ahorita me acordaba de esto, porque precisamente, tristemente, eso es lo que hoy hace la supuesta diplomacia. Y lo tremendo es que nosotros entremos en esta manera y en esta forma. Entonces, la diplomacia de Abigail funcionó porque ella validó a David. Darle validación a alguien es darle su lugar a alguien. Y ella lo validó antes de corregirlo. En este presente, intentamos corregir a los demás. Pero no solamente es corregirlos, los humillamos. ¿Que necesitan corrección? Sí. Pero lo hacemos humillándolos. Abigail no lo hizo así. Porque cuando tú actúas así, ¿qué sucede? Cierras las puertas al diálogo. No te quieren escuchar. Y ya no sirve de nada. Y entonces te das cuenta que no existe ahí la diplomacia. ¿Sí? Por último,
dentro de este comparativo con Abigail y nuestra sociedad actual, palabras que sanan contra palabras que matan. Santiago dice que la lengua es un fuego. No solo se trata de decir lo que pensamos, sino de cómo lo decimos, y muchas de las veces a quién se lo decimos. Abigail usó su boca para detener una masacre, ¿cierto? Hoy muchas veces usamos la comunicación para provocar una masacre, para ocasionar un enorme incendio. Y a eso le llamamos democracia. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Estás viendo lo que estoy tratando de mostrarte en este panorama general? ¿Sí? Ahora, de acuerdo a cada uno de estos puntos y estas cosas que he llamado tu atención, espero que esté llamando tu atención y hablado el día de hoy, quiero hacer una pregunta en cada uno de estos pilares que te hablé al principio. Voy a hacer una pregunta. En el primer pilar, gestión de crisis. ¿A qué estamos llamados nosotros, como hijos de Dios, como gente que caminamos con Dios? En cada uno de estos puntos la pregunta es: ¿a qué estamos o a qué somos llamados? Perdón. Entonces, gestión de crisis. A ser administradores de la paz en medio del caos. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Dios nos está llamando a no ser pasivos ante el conflicto. Este pasaje que les acabo de decir usa la palabra satar, que significa cubrir, proteger. O sea, no es como un cobarde, ¿no? Podríamos decir: ay, el avisado ve el mal y se esconde, como alguien que huye, ¿no? Aquí está hablando que ve el mal y actúa para proteger, para evitar que ese mal llegue más allá. Entonces, como Abigail, es importante tener el discernimiento para anticipar el desastre y tener la prontitud para actuar. Ella con estas acciones cubrió, protegió la vida y evitó que el daño fuera irreparable. ¿Sí? Entonces, a eso somos llamados: proteger, cubrir. Negociación, segundo pilar. ¿A qué somos llamados? A buscar el bienestar común por encima de nuestra razón. Fíjate lo que dice Filipenses 2:3. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estímense a cada uno o a los demás como superiores a él mismo. Somos llamados a disponer, somos llamados a poner a un lado nuestro orgullo. Negociar no es perder, es ceder en lo temporal para ganar lo eterno. Debemos buscar acuerdos que honren a Dios y preserven a las personas en un caminar con Dios. Abigail
se movió aún sin tener ella la culpa. Y esto te lo digo porque es interesante pensar que ella buscó esta negociación y buscó esto sin que ella hubiera sido la que afectó, la que causó el daño. Pero ella intervino y tomó esa responsabilidad. Muchas veces no estamos dispuestos a hacer eso, ¿no? Comunicación asertiva. ¿A qué estamos llamados? A ser portadores de una verdad que restaura, no que destruye. Colosenses 4:6 dice: sean sus palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. ¿Sí? Esto nos está hablando de una comunicación asertiva. A veces nos cuesta trabajo precisamente hablarle a los demás, el comunicarnos con los demás, el decirles las cosas y a veces hasta recibirlas, ¿no? Entonces, aquí se nos llama a dominar nuestra lengua y que no hablemos por un sentimiento que viene como consecuencia del momento o de la persona. Nuestra meta, fíjate bien, nuestra meta no es ganar una discusión. Pero no decir, no, yo pensé que sí era esa, ¿no? Pues no es ganar una discusión, ni despedazar al otro, porque para eso somos muy buenos, para hacerlos añicos, al señalarle sus fallos y sus errores, ¿no? Somos llamados a sazonar. Los que saben de cocina y se han metido ahí a la cocina entenderán qué requiere esta acción. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vamos a sazonar la situación con palabras sabias y amables, que traigan luz y detengan la amargura. ¿Sí le están poniendo palomita? ¿Le ponen palomita porque sí vamos a hacerlo? ¿O palomita porque no, si yo todo eso lo hago, soy un diplomático bien bueno, ¿no? 4. Empatía estratégica, les decía. ¿A qué somos llamados? A mirar qué es lo que enfrenta el otro, qué es lo que está pasando en la vida del otro, qué está viviendo, antes de juzgar su ofensa. ¿Sí se acuerdan que les decía que este 4 es el más importante, el más fuerte? Y esto espero que lo estés viendo, porque cuando yo lo estaba preparando y todo, pensaba cómo es muy tremendo, porque nosotros podemos ver o una ofensa hacia nosotros, o una ofensa que alguien nos platica que a otro le hizo, algo que podemos decir sí fue cierto, están las evidencias, está todo, pero nosotros ya vamos y soltamos el hachazo, ¿no? El bibliazo, lo que ustedes quieran, pero no estamos mirando todo lo que pasa. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la raíz real para que sucediera esto? ¿Sí? Entonces, Romanos 12, 15 y 16 dice: gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes. Esto te está diciendo: conoce, métete. O sea, está llorando, ¿por qué está llorando? No es de que, está llorando, ¿no? ¿Por qué está llorando? No sé, pero pues dice la Biblia que lloremos porque con los que lloran, ¿no? Está acá, ¿qué me dice? ¿De qué está feliz? No sé, pero la Biblia dice, no se refiere a eso. Está refiriendo a que si está alguien llorando, te involucres a saber qué está o qué es lo que lo llevó a eso. Entonces puedas participar de ese llanto, ¿sí? Entonces, Dios
Dios nos llama a salir de nuestra propia herida. De nuestra propia herida para entender la de tu prójimo. Abigail entendió que David estaba herido. Entendió que David estaba lastimado, y no físicamente, en su honor. Y aunque ella no había sido la causante de esta herida, ella actuó. Entonces, cuando entiendes el dolor del otro, sabes cómo hablar, sabes, como decimos, sabes por dónde llegarle, ¿no? Quinto pilar, y en este pilar, ¿a qué somos llamados? Pacificación, mediación. ¿A qué somos llamados? A ser un puente, un enlace en un mundo que solo se dedica a construir muros, a construir barreras. Nosotros somos llamados a ser ese puente que pase sobre esos muros y esas barreras, ese enlace que conecte. Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Wow. No somos llamados a ser espectadores del conflicto. Va a estar nomás ahí mediando. No, espérate, bájale. No, espérate. No somos llamados a mantenernos fuera, sino a ser ministros de reconciliación, a entender, a comprender cada parte, y entonces ser ese puente. Si hay un pleito cerca de ti, Dios te ha puesto ahí para ser el agente que traiga la paz de Cristo. No se trata de tomar bandos o seleccionar lados. A mí me parece que este es el que tiene más la razón que este. No. Un puente no está de un lado o está del otro, ¿no? Un puente está de los dos lados. Un puente une. ¿Sí? Y el último punto, protocolo y respeto, de estos pilares que te he estado hablando. ¿A qué somos llamados en esto? A reflejar la dignidad del reino en nuestro trato con los demás. Yo les puedo decir que para mí este pilar es el que más necesito trabajar. Es el que más me necesito esforzar. Porque, como les decía hace rato, pues yo digo lo que pienso, sí, pero no solo se trata de decirlo, sino cómo lo dices. Darle este lugar. Tratar a los demás como dice Lucas 6:31. Tratar a los demás como quisieras que ellos te traten a ti. Somos llamados a tratar a cada persona como alguien que es creado a la imagen de Dios. ¿Cómo le hablarías a Dios? ¿Cómo le hablas a Dios? Así háblale a tu prójimo, así háblale a tu hermano. No, pero ¿cómo? Si está. Bueno, considera. El respeto y el protocolo no son hipocresía. Son el reconocimiento de que el otro merece un lugar. Y no por la persona, sino por lo que Dios ha hecho. Incluso si no estamos de acuerdo con esa persona. Yo no que está difícil. Yo no que está complicado. Entonces, considera lo siguiente que te voy a decir. Abigail no fue una mujer diplomática porque fuera política. Lo fue porque tenía temor de Dios. Ella pudo entender que su llamado en esta situación
que estaba frente a ella era evitar que el ungido de Jehová, David, pecara. Fuera a aplicar lo que ella había pensado en su cerebro, ¿no? Hoy es necesario que veas que tu llamado es el mismo. Usa la diplomacia, pero no para manipular, sino para evitar que el pecado triunfe en tus relaciones, en tu familia y en donde te desenvuelves. Si estuvieras en el lugar de Abigail, yo creo que fácilmente mirarías a Nabal y señalarías su necedad. Voltearías y verías el impulso violento de David. ¿Sí o no? Lo cierto es que en tu día a día eres más parecido a ellos que a ella. ¿Sí o no? No me equivoco. Yo soy el que ve las telenovelas. Otra realidad es que nos cuesta ser diplomáticos porque hemos perdido la objetividad. Tú y yo sabemos que vivimos en una sociedad donde lo sencillo es tomar lados. Nos dejamos influenciar por las circunstancias del momento, por las opiniones de la gente que nos rodea, pero hay algo peor que eso. Nos dejamos influenciar por las heridas de lo que nos tocó vivir en el pasado. ¿No es cierto? ¿Sí o no que tomamos muchas veces bandos, nos vamos del lado de alguien que está diciendo, viví esto y si yo en el pasado viví algo parecido, ya le doy mi like, le doy, estoy de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, eso es lo peor que podemos hacer. Cuando alguien nos ofende o alguien lastimó, traicionó a otro que apreciamos y el ofensor, al hablar con él, no actúa como nosotros esperamos, no vemos la situación con los ojos de Dios. Lo que hacemos es ver las cosas a través del filtro de nuestro dolor, de nuestras traiciones pasadas o de nuestro orgullo que ha sido herido. Y entonces nos cerramos, así como esos percherones, caballos percherones, ¿no? Solamente vemos lo que queremos ver. Cuando permitimos que el pasado o el entorno que nos gobierna esté ahí, la diplomacia deja de ser, deja de existir. ¿Por qué? Porque dejamos de buscar la justicia y la paz y empezamos a buscar algo que nos gusta a muchos. ¿Qué hacen cuando se sientan en su sillón frente a la pantalla? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? El control. Eso es lo que nos gusta mucho. Buscar el control. Tener el control. ¿Sigues aquí conmigo? ¿Sí? ¿Sí o ya te perdimos allá en el país de los sueños? Ok, entonces, cuando perdemos la objetividad, caemos en una trampa espiritual muy peligrosa. Esperamos y exigimos que los demás hagan exactamente lo que nosotros queremos que hagan.
esto se tiene que hacer así, así y así. Y si no lo haces así, entonces estás mal. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Somos más justicieros que diplomáticos. Entonces, ¿qué somos? Justicieros. ¿Y qué es lo que queremos? ¿No? ¿Se han visto esos memes? ¿Quiénes somos? Justicieros. ¿Y qué es lo que queremos? Y empiezan a decir, bueno, ¿qué queremos? Queremos que reaccionen como nosotros queremos. Queremos que se disculpen bajo nuestros términos. Queremos que piensen como nosotros pensamos. Porque no estamos siendo diplomáticos, estamos siendo justicieros. Ahora quiero decirte, es verdad que Nabal quería que el mundo girara en torno a su riqueza y su egoísmo. Y David, bueno, cegado por la ofensa, quería que Nabal pagara bajo sus propios términos. ¿Y estos términos de qué eran? De venganza. Lo único que quería era vengarse, hacerle sentir peor de lo que él se había sentido. Ambos habían perdido esto, objetividad. Ambos querían imponer su propia voluntad. ¿Sí te está dando sentido lo que te estoy diciendo? Todo esto que te estoy diciendo. Porque puedes estar parado acá, o puedes estar parado acá, o puedes estar parado acá, ¿cierto? Ahora, veamos otra vez a Abigail. Ella no tomó el lado de su esposo Nabal. Pues era su esposo, ¿no? Se había casado con él por algo. Era de lo peorcito, sí, pero pues le iba bien, ¿no? Bueno, no sé, pero ahí ella se había casado con él. Entonces, a pesar de que él era su familia, ella no se puso de su lado. Y aunque sabía que estaba mal, tampoco se puso del lado de David. Porque ahí, pues podría decir, pues me pongo del lado de David, me gano su favor, que le den matarila a los demás, y no se puso tampoco de su lado. ¿Por qué? Pues tuvo la firmeza para detenerlo en lo que iba a hacer. Abigail mantuvo la objetividad porque su lado, el lado donde ella estaba, no era ninguno de ellos, estaba del lado de Dios. Ella no buscaba que David hiciera lo que ella quería, buscaba que David hiciera lo que Dios tenía preparado para él. En otras palabras, lo que le era grato a Dios. ¿Sí? La diplomacia cristiana, si le podemos llamar así o le podríamos poner así, requiere que bajemos del trono de nuestras expectativas. Requiere que dejemos de exigirle al cónyuge, de exigirle al hijo, de exigirle al hermano de la iglesia o al compañero de trabajo que cumplan lo que podríamos llamar nuestros caprichos, o que paguen los platos rotos que se rompieron porque nos recuerdan los de nuestro pasado. Muchas veces nosotros no buscamos, insisto, corregir, buscamos humillar, destruir. ¿Sí te está dando sentido esto que te estoy diciendo? ¿Sí? Hoy hay dos preguntas con las que quiero llegar directo a tu corazón para que las escuches y las medites. ¿Qué estás defendiendo en tus conflictos? ¿La paz del reino o tu derecho a tener la razón? ¿Sí? Te lo dejo ahí para considerar. Si hoy estás en medio de un conflicto, te animo a que salgas de la trinchera
de tus opiniones y de tus heridas. Deja de intentar controlar cómo actúan los demás. ¿Sí? ¿Sí o no? Sé como Abigail, alguien maduro, objetivo, sanado por el Espíritu de Dios, que no se deja arrastrar por la corriente, que no se deja tampoco arrastrar por el resentimiento, ni por los fantasmas del pasado. Así que hoy, juntos, quiero que hagamos un compromiso, ¿sí? ¿Sí estás dispuesto a hoy hacer un compromiso? ¿Sí? 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 Sí. ¿Sí? Vamos a entregar en el altar nuestro control. Oye, pero ya no voy a poder poner el canal que quiero. Oye, no voy a poder ver la serie que quiero. Vamos a entregar en el altar nuestro deseo de control, para recibir la sabiduría divina que edifica esos puentes en este mundo donde solo existen murallas, donde solo existen muros. ¿Sí? Pongámonos en pie y oremos a nuestro Señor, ese Dios que nos transforme en verdaderos embajadores de su reconciliación. Seamos aplicadores de su diplomacia. Amén. Oremos. Señor, como cada semana, después de una consideración como esta, podemos estar aquí, delante de ti, frente a ti, en este reconocimiento de la necesidad que tenemos de tu obra, de tu perfeccionamiento en nuestras vidas. Que tú sigas obrando y trabajando. Hemos dicho y lo creemos así, que tú nos has capacitado y que a través de estos tiempos estás preparándonos para poder utilizar esas herramientas con las cuales nos has capacitado. Hoy estamos hablando de la diplomacia, de una diplomacia que hace falta en nuestros hogares, que hace falta en nuestra comunicación y relación con nuestro prójimo, que hace falta en esta sociedad que está rota, que está lastimada. Padre, que esto que hoy hemos hablado, que este ejemplo que podemos ver en esta mujer Abigail, no solo se quede en una consideración interesante, estos 6 pilares que hablábamos no se queden como en una plática de una empresa moderna, sino que veamos cómo tienen toda una aplicación en nuestra vida, en nuestro caminar como hijos tuyos, y que somos llamados a poner paz, a establecer la paz, a ser esos pacificadores, a ser esos embajadores de reconciliación, a ser esos aplicadores de tu diplomacia. Padre, hoy estamos aquí haciendo este compromiso delante de ti, entregándote nuestro deseo de control, para que tú nos llenes, como es el pasaje que hemos estado hablando a través del año, para que tú nos llenes con tu plenitud. Te lo pedimos, Padre, te lo rogamos, hazlo, aquí estamos, somos tuyos, Señor. Bendito seas por siempre. Te alabamos y te bendecimos por lo que vas a hacer, por lo que tú ya has iniciado en los corazones, en las mentes, en la vida de cada uno de los que estamos aquí parados con este compromiso delante de ti. Santo eres por siempre. Amén y